Antes de ver el video de hoy, verifique rápidamente a continuación para ver si se ha suscrito. Es completamente gratis y le permite no perderse nunca una de nuestras historias. Había un deber sagrado de ser el primero en reclamar las estrellas. Una misión de tal importancia que su realización o falta de ella podría decidir literalmente el destino de especies enteras. Cualquier raza sensible cuyos miembros fueran inteligentes, ingeniosos o incluso simplemente lo suficientemente afortunados como para escalar a alturas desconocidas en sus cohetes químicos primitivos, podrían encontrar un universo listo para ser tomado. Podrían encontrar recursos más allá de sus sueños más salvajes, riqueza y conocimiento que superaron con creces a sus más grandes pensadores, teorías de mayor alcance, pero con él vino una obligación que ninguna especie civilizada consideró adecuada para rechazar el manto del precursor. Se llamaba una responsabilidad desinteresada, llevada con tanta reverencia como los instintos biológicos de procrear y la necesidad imperial de colonizar para proteger, nutrir y monitorear a las especies menores, que encontraron durante su edad de oro entre las estrellas. El mandato Alani, un poder estelar reverenciado y respetado, que muchos consideraron el primero en romper la atmósfera de su mundo capital, y el atrevimiento de aventurarse en lo desconocido y lo grande, mantenían el manto del precursor con la mayor reverencia. Romperlo era un pecado cometido contra la vida misma, castigado con la muerte. Los deberes del manto eran llevados a cabo fiel y correctamente por los científicos más conocedores y confiables del mandato, que estudiaban miles de especies inteligentes y miles de millones de organismos menores, con el mismo nivel de cuidado que uno podría esperar de una madre que sostiene a su hijo recién nacido. Cualquier poder que se atreviera a amenazar la santidad del manto del precursor o intentara ejercer una influencia no deseada en cualquiera de los mundos bajo su jurisdicción era perseguido y anulado con fervor celoso por las legiones de ejecutores armados del mandato para los Alani. El manto del precursor era similar a una religión y sus violadores eran blasfemos de la clase más terrible. El mandato era un estado secular limitado por encima de todo por las leyes inmutables de la lógica y la razón. Pero en esta área específica, su fe en sus creencias era la envidia de los más devotos adoradores de cualquier deidad. Los Elani no eran criaturas supersticiosas. El tipo de seres que encenderían el insensato y dibujarían sigilos esotéricos para apelar a la caridad de una criatura que puede o no existir. Los Alani eran un pueblo de ciencia, un pueblo de conocimiento, y la única razón por la que habían desarrollado una fe pseudo-religiosa en el manto del antiguo y venerable precursor era porque habían demostrado que sus dioses existían. Todo comenzó en el año 81 de la era interestelar del pueblo. Elani, 81 rotaciones estelares hasta el mismo día en que la legendaria Ansala Sebit terminó el viaje de 8 meses a otra estrella y regresó en su nave improvisada, luciendo su motor experimental desplegado del espacio-tiempo durante 2 décadas. Después de su logro monumental, hubo silencio justo cuando la humanidad una vez puso un pie en la luna sin vida de la Tierra, solo para abandonar sus sueños. Entre las estrellas, cuando las presiones de la realidad se instalaron en los Elani. Tomarían 20 años completos antes de sus expediciones más allá de la atracción gravitatoria de su estrella natal se convertiría en algo más que vuelos exploratorios impermanentes. Después de todo, habían razonado que no había nada entre las estrellas que los atrajera, nada más allá de su pequeño rincón del espacio que fuera diferente de lo que cualquier Elrond podría encontrar dentro de los límites de su sistema solar. No había vida en ningún planeta que inspeccionaran. No había recursos ni suministros en órbita alrededor de otras estrellas que no pudieran encontrarse en cantidades significativas alrededor de la suya, e incluso si los hubiera, ninguno de esos materiales raros habría valido el asombroso costo que habría tomado transportar una cantidad considerable de ellos de regreso al espacio Elani. No era que la logística de hacer los impulsores plegables fuera inviable o que los astronautas disponibles para tripular las naves fueran demasiado pocos. Simplemente no había razón para que su especie se extendiera, por supuesto.
hasta que encontraron la ruina. Era un mundo distante, desolado y destruido que había sido asfixiado hasta la muerte por el smog de la industria desenfrenada de su gobernante. Nunca habían salido de su planeta antes de que los matara su propia arrogancia. Inmediatamente, todas las principales potencias Alani enviaron expediciones para investigar este mundo muerto y lo que encontraron solo alimentó aún más la demanda de exploración interestelar después de ver el lugar de la tumba de una especie y excavarlo lo suficientemente a fondo para satisfacer su curiosidad sobre su desaparición. Comenzaron a preguntarse si no había otros allí para encontrar, y así, como los antiguos colonos que acababan de escuchar sobre una fiebre del oro, comenzaron a buscar por todas partes. Las potencias Alani dedicaron grandes esfuerzos a buscar nuevas señales de vida, algo que les demostrara que no eran los únicos allí, pero no encontraron nada en todas partes a donde fueron. No vieron nada más que mundos muertos y civilizaciones muertas. Ninguno de ellos había soportado las luchas de enfermedades, guerra nuclear, cambio climático y colonización interplanetaria como nunca antes habían tenido. Que ellos supieran, enviaron una sonda para visitar otra estrella mientras la expansión Alani se detenía y su especie estudiaba los cadáveres de los imperios muertos. Fácilmente podrían haber sido ellos mismos. Llegaron a una conclusión ineludible. Los Alani creían que eran el primer imperio interestelar. Empezaron a temer que serían los últimos en esos días, una forma primitiva de lo que luego se convertiría en el manto del precursor. Rápidamente se apoderó de los grandes poderes Alani. Comenzaron a fusionarse en una organización singular, el mandato Alani Sus. Pequeñas disputas y luchas entre especies siendo tan patéticas e infantiles, contra el telón de fondo de una galaxia sin vida después de ver tantos mundos, convertidos en cenizas irradiadas por armas atómicas, todos tan prometedores y llenos de vida, antes de que los pequeños desacuerdos de sus principales potencias lo condenaran a un holocausto nuclear. Comenzaron a darse cuenta de lo similares que eran realmente, y sus diferencias se olvidaron, y su unidad forjó una nueva. Renovaron su búsqueda de vida inteligente con renovado fervor. Los Elani no serían la única breve vela de luz en un universo donde todas las demás se habían apagado. No existirían solo para otra civilización posterior que se quedaría boquiabierta ante sus restos, evaluando los escombros de sus mayores monumentos. Como el viajero una vez miró los pies de la estatua de Oaz murmurando, «Esto podríamos haber sido nosotros ociosamente», para sí mismos mientras pasaban por encima de las tumbas de los Elani para continuar su expansión. No podía ser su destino, la primera institución real que creó el mandato Alani, aunque inicialmente era solo un conglomerado de las diversas flotas exploratorias desplegadas por sus predecesores. Fue la entidad exploratoria Elani, esta institución conocida coloquialmente como Triple E por sus agentes, y la especie Elani en general se vio involucrada en descubrir, mapear, prepararse para la colonización y estudiar los miles de millones de objetos celestiales que el pueblo Alani descubrió a medida que se aventuraba más y más lejos de sus planetas de origen, con todas las enfermedades principales habiendo sido erradicadas, todos los conflictos internacionales terminados de forma permanente, y la pobreza y la desigualdad económica se convirtieron en algo en el pasado. La entidad exploratoria creció rápidamente hasta convertirse en una de las instituciones más poderosas del mandato Alani. En el año 81 de la era interestelar Elani, un crucero de reconocimiento de la entidad exploratoria hizo lo que muchos académicos consideraron el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Encontraron una anomalía, una pirámide de metal impenetrable cubierta de símbolos esotéricos construida hace milenios en la superficie del mundo árido, ahora llamado pedestal del manto. Pocos en la galaxia moderna saben por qué el equipo de reconocimiento le dio ese nombre. Incluso en el mandato Rani hay aquellos que no saben que fue en ese mundo donde la entidad exploratoria iraní recibió por primera vez el venerado manto precursor. Esa antigua pirámide era la reliquia L de la raza humana. Informe de anomalía. La fría voz metálica de Lems. Progreso imparable. Graznó despertando a su capitán de donde dormitaba en su silla.
Informe de anomalía. ¿Qué, Capitán Trenel? Despertó con tanta prisa que un ojo, inexperto, apenas habría podido decir que estaba a dormir, analizar y... Informe 17.1, 982 de 22. Do 8820.00 parece ser una pirámide. Triangular con dimensiones 1000 unidades estándar por 1000 unidades estándar por 1000. Unidades estándar. Su superficie está compuesta de materiales desconocidos. El capitán Cleve parpadeó ante la computadora de la nave 1000 SUS. A un lado prepara un dron mensajero para despegar y despierta la nave a las estaciones de acción. Encontramos un puesto de avanzada de contrabandistas. Confirmado, las bocinas de alerta comenzaron a sonar durante todo el progreso imparable. Sus miembros de la tripulación, en su mayoría, dormidos por el turno de noche, se apresuraron con ojos cansados a sus estaciones. Kerr está listo para despegar. ¿Cuáles son? Su mensaje y destino: enviarlo a la base Triple E en la tumba de los insectos. Cleve ordenó, refiriéndose a un mundo del mandato Elani, que anteriormente era el hogar de una raza insectoide muerta hace mucho tiempo. El Gran Filtro, como los científicos del mandato habían comenzado a llamarlo, estaba demostrando ser genial. De hecho, enviarán un escuadrón pronto. ¿Cuál es el mensaje?, preguntó el ordenador. El capitán Sevit agitó sus garras distraídamente por un momento. Saque un escáner del puesto de avanzada de los contrabandistas. Finalmente ordenó. Transmitiré los datos de los escáneres más algunas conclusiones tentativas. Una imagen de la pirámide tomada de una cámara de reconocimiento en el lado ventral del progreso imparable apareció ante él. Todos los mundos. El capitán Sevit respiró en estado de shock. Eso no es la guarida de los contrabandistas. La pirámide era negra, tan negra como el negro del espacio mismo. Cada superficie estaba cubierta de símbolos que mantenían a Cleve y su ordenador solo podían especular sobre el significado de, aunque un análisis preliminar indicaba que el mensaje de la estructura, fuera lo que fuese, había sido inscrito en no menos de 300 idiomas. Ninguno de ellos era remotamente similar a ninguna escritura que los Elani hubieran conocido. Cancele el mensaje anterior. El capitán Cleve ordenó que sacara un transcriptor de texto para colocar su propio mensaje en los bancos de datos del Courier. Este es el capitán Trenel. Sevit EMS Unstoppable Progress Reporting from Outer World. 18-7. Hemos encontrado evidencia de una civilización alienígena. Miró los escáneres. De nuevo, no había otras señales de habitación en todo ese planeta Scratch, que modificó su informe. Es posible que hayamos encontrado evidencia de una civilización alienígena interestelar. El pueblo Alani, si estoy interpretando bien los resultados de los escáneres, podría no haber sido la primera civilización en colonizar las estrellas. La idea de que los Elani no fueron la primera civilización interestelar era una locura para él. De todas las especies que habían encontrado, todos los imperios en ruinas que habían estudiado, ninguno de ellos había hecho ningún esfuerzo exitoso para llegar más allá de su estrella natal. Muchos ni siquiera habían llegado al espacio. El EMS Unstoppable Progress estaba a punto de hacer historia. Él agregó sus datos de la encuesta al informe. Lo terminó con una solicitud de activos y suministros adicionales y lo envió a la tumba de los insectos. La computadora de la nave indicó que se podía esperar una respuesta en aproximadamente 7 días. Estándar Elani Faster Than Light Communication era todavía notoriamente lenta. La computadora tiene tenientes Tole y Casal se presentan a la cubierta de mando inmediatamente y preparan un equipo de reconocimiento terrestre. ¿Bajaremos? Allí en unos momentos los altos mandos de la ONU se reunieron en su puente. Seguro que es una señal de una entidad interestelar. Teniente Tli. El arqueólogo seno residente de la nave cuestionó que pudiera estar notablemente bien conservada. Cualquier entidad con el poder de hacer que una estructura dure tanto tiempo sin mantenimiento es más que probable que sea capaz de cruzar las estrellas, ya sea con un método de viaje más rápido que la luz o no. Su punto es irrelevante. Teniente Kral respondió. Él era la principal autoridad en tecnología a bordo del Unstoppable Progress. Su experiencia en ingeniería es útil tanto como una forma de reparar tecnología familiar como de estudiar lo que era desconocido. Muchas naves de reconocimiento Elani habían encontrado los restos de lo que una vez fue
otra civilización muerta antes de llegar más allá de su sistema de origen, y se habían visto obligadas a estudiarlo en detalle por sí solas, antes de que cualquier ayuda del mandato pudiera llegar a ellos. Había una razón por la que la entidad exploratoria contaba. La capacidad de resolver problemas y pensar con rapidez son rasgos cruciales para... Sus agentes poseen el hecho de que nos hemos encontrado con una civilización, ya sea muerta o no, que no se parece a nada que la especie Alani haya descubierto. Antes de eso es cierto para todas las razas alienígenas, murmuró el capitán Sevit, agitando una garra en... La dirección general de su teniente Triple I no puede dar vuelta una piedra en estos días sin encontrar algo nuevo para analizar, pero esto podría ser la maldita madre del mundo. Esta reliquia es... Bueno, si es algo así, espero que lo sea, hará avanzar nuestra civilización. A pasos agigantados. Demonios, podríamos volvernos famosos. Demonios, sí podríamos. Teniente. Krell estuvo de acuerdo, seremos héroes del mandato Elani como tu abuelo Tranel. Krell era el descendiente de una familia conocida en todo el mandato por sus hazañas espaciales desde el Gran. Andor Sebet había utilizado con éxito el primer prototipo de unidad de plegado espacial para un viaje interestelar. Su familia había estado a la vanguardia del avance astral del mandato. Bueno, prefiero centrarme en los beneficios que esto traerá el teniente de la especie Alani, Cly Holly, dijo. Pero sí, ser famoso viene con la caja. En ese caso, no siempre dijo el capitán, no con Emerald Stevis, quien le preguntó al teniente Crow que solo estaba demostrando el punto del capitán Sev. Oh, ese es el punto. Ahí está la idea. Ahora volvamos al tema. El capitán Cliff agitó sus garras de nuevo mientras explicaba su idea. Estamos a 7 días de tiempo de respuesta de la base de la flota Triple E más cercana. Son 7 días que tenemos para nosotros solos para sentar las bases para la nave científica que vendrá a quitarnos este artefacto de las garras. Ahora propongo que lo primero que deberíamos hacer es enviar un equipo de reconocimiento. ¿Están preparados para ello? Miró alrededor de la habitación. Oh, ¿a quién engaño? Por supuesto que sí. Después de todo, soy el capitán. Sí. El teniente Tlee aceptó a regañadientes. Usted es el capitán. La computadora le informa al teniente Alram que ella tiene el mando por el momento. El capitán Clev ordenó a la computadora de su nave y preparó el lanzadera para un viaje rápido. PlanetSide, la quiero cargada con equipo de reconocimiento y completamente lista para partir. Dentro de un día, Desi, confirmó. Capitán. Clev, su computadora dron. La teniente Alram ha sido informada de que asumirá el mando la lanzadera. UP-1 estará preparada para un reconocimiento terrestre del planeta dentro de los parámetros especificados, no el planeta Clev. Corregido la pirámide el artefacto. Quiero equipo especializado, es así de claro. Confirmado. Capitán Clev. La computadora se repitió la lanzadera UP-01. Estará preparada para un reconocimiento terrestre de la pirámide y cargada con equipo de reconocimiento especializado dentro de los parámetros especificados. Sabes que no te costaría nada poner algo de novedad en las cosas que dices. Clev gimió. No hay necesidad de que me des la misma respuesta preprogramada cada vez. La probabilidad de que este mainframe reciba daño sustancial por una alteración en sus patrones de habla es insignificante. La computadora admitió el acceso a la base de datos de llamadas y respuestas del mainframe. Se puede encontrar en Tú no soy un técnico. Tiré un datapad a la consola de la computadora más cercana a morir en un incendio. Disculpas, capitán. El teniente Krell respondió. Es imposible. Miró la computadora de su nave en silencio, hasta que la nave de reconocimiento estuvo preparada para aterrizar. Después de eso, las cosas mejoraron para él. Ahora estamos aterrizando considerablemente. El capitán Sebet informó mientras planeaba la pequeña lanzadera mandato Elani para aterrizar en lo que él creía que era una vista de aterrizaje tan buena como cualquier otra en este mundo desértico sin vida. ¿Conoces tus reglas, verdad?, preguntó a sus pasajeros. Seguro. Agarro los pilones de seguridad, los coloco en un perímetro alrededor de la nave y luego veo si tengo suficientes para otro perímetro alrededor de una sección de la pirámide. El teniente Krell respondió. Seleccionó un rifle láser grande y voluminoso de la pequeña armería de la lanzadera. Un estilo duradero de arma de fuego con un paquete de energía solar y una selección variable de modos de disparo. Las armas láser.
eran el arma preferida de los ciudadanos respetuosos de la ley y del elemento criminal por igual cuando existían. En los confines del espacio conocido, uno tiene que preguntarse por qué estoy haciendo esto. No es como si hubiera nativos de los que preocuparse, preguntó en voz alta. Así lo dice. En el manual, Clef ordenó que yo no hiciera las reglas. Usted era el capitán. El teniente Tully le recordó que estaba haciendo una verificación de último momento en el equipo de inspección. No podía permitirse el lujo de tener fallas mecánicas u otros defectos que arruinaran lo que posiblemente fue el mayor descubrimiento en la historia de Elani. Ustedes hacen las reglas, eso es lo que dice en el manual, y yo estoy haciendo una regla de que deben callarse la boca. El capitán Sevit se dio la vuelta en su asiento de piloto mientras su lanzadera se posaba suavemente en el suelo. Ahora el equipo de servicio está revisado y listo. No hubo respuesta. El teniente capitán Clef espetó vagamente molesto con sus oficiales en 1911. Subordinación. Le dijeron que se callara la boca. El señor teniente Krell dijo que abrió la escotilla en la parte trasera de la nave y recogió un paquete de pilones. Solo un recordatorio. Está bien, hablen libremente. El capitán Sevit refunfuñó levantándose de su asiento y agarrando una pistola láser compacta para defenderse en la frontera. Había una palabra para los oficiales del mandato de El Rani que no llevaban armamento encima en caso de un ataque de contrabandistas o piratas. Esa palabra, aunque el lenguaje del mandato estándar dictaba que se pronunciara a menudo en el futuro. El tenso estaba muerto, capitán Tranel. Sevit no tenía intenciones de que lo usaran para describirlo. ¿El equipo de inspección está revisado y listo? Parece que sí. El teniente Tlee recogió una enorme caja de algún tipo y comenzó a sacarla de la nave, el capitán Clef. Solo tenía una vaga idea de cómo funcionaba el equipo dentro de ella. Si hubiera sabido cómo usarlo bien, no habría necesitado un arqueólogo lleno en su tripulación. En primer lugar, capitán, ¿puede darme algo de ayuda para configurar esto? El capitán Clef recogió 2 cajas más pequeñas de equipo y comenzó a caminar hacia la enorme pirámide. Incluso en esta gravedad, que los sensores de su nave estimaron en el 80% del estándar humano, el peso del equipo de inspección era castigador. Lamentó no haber presentado una orden de requisición para un trineo antigravedad mientras tuvo la oportunidad. Gracias, señor, dijo el teniente Tlee. Ya a mitad de camino hacia la enorme y enigmática pirámide, parecía aún más alienígena de cerca. Su masa de obsidiana se extendía hasta el cielo el alienígena. Los sigilos inscritos en cada parte de su superficie eran de color verde neón brillando, con una energía extraña, y parecían volverse más brillantes a medida que el equipo de reconocimiento se acercaba. Sí, es todo un espectáculo, ¿no?, murmuró el teniente Krall al notar cómo su capitán estaba paralizado por la estructura alienígena. De todos modos, el perímetro de seguridad está levantado. Veré si puedo colocar otro junto a la pirámide. 1000 unidades por lado. Cierto, Sevit preguntó. Eso es una señal de una civilización muy avanzada, ¿eh? Krall preguntó caminando. Pasó junto a su capitán con un montón de pilones de seguridad en cada brazo y un rifle colgado en la espalda. Una unidad es yo. Olvidé la matemática exacta, pero se mide por la longitud más pequeña posible de unidad. Tiempo 10, elevado a una potencia absurda, resulta en 1 billón de longitudes S o algo así. Como eso, el hecho de que las dimensiones de la pirámide correspondan exactamente a esa longitud multiplicada por algo, significa 2 cosas. Teniente Krall, bueno, ¿qué es eso? ¿Saben lo que es una longitud S?, dijo el teniente Su. Camarada, el teniente Tlee ya estaba en la estructura montando su equipo de reconocimiento y tratando ineficazmente de tomar muestras de la superficie exterior impermeable de la pirámide. Y el otro, sí, me he quedado sin ideas. El otro es que les importaban lo suficiente las constantes, universales como para hacer su edificio basándose en una. Quieren una especie alienígena incluso. Si no habla su idioma, o no se parece a ellos, o ni siquiera piensa remotamente como ellos para poder mirar esta pirámide y pensar, sí, esa especie conoce su longitud increíble. Tablón L. Una voz de Storan retumbó. El capitán Clef y su equipo de reconocimiento quedaron momentáneamente en estado de shock. En un estupor. Mi especie los llama tablones. El teniente Torel fue el primero en recuperarse. Se tambaleó hacia atrás, lejos de la pirámide, solo para caer de espaldas y luchar frenéticamente para ganar.
distancia de su masa metálica. Mis disculpas, la estructura retumbó. No quise asustarte. Los símbolos verdes en su superficie brillaban más. Cada vez dijo, ¿estás vivo?, preguntó el capitán Zebit, mientras el teniente Krell buscaba a tientas su rifle. Lo soltó tan pronto como lo tuvo en sus garras, completamente consciente de que blandir un arma en última instancia no le haría ningún bien. Yo una vez fui la pirámide, lamentó. Me gustaría estar vivo de nuevo, pero eso es imposible. Ahora, por lo que puedo decir, mi especie se extinguió hace mucho tiempo. Tu especie, Clev, aparentemente había asumido el papel de portavoz del partido Alani. Ninguno de sus lugartenientes parecía ansioso por Urp. Tampoco la pirámide tiene cientos de millas de años. El teniente Toro respiró tan pronto como llegó a donde estaban el capitán Clev y el teniente Casol. Mi escáner confirmó que cientos de mundos de milenios. Eso es viejo el antiguo. En cuestión lo ignoró una vez fuimos. Llamados humanos, dijo, y éramos grandiosos. Parecía triste, de alguna manera lamentando la pérdida de un imperio desaparecido. Hace mucho fue impactante para el capitán Clev, que no solo había descubierto los únicos restos de otra civilización muerta, sino que la entidad con la que estaba hablando todavía estaba muy lejos de él, si incluso estos humanos habían sucumbido a la entropía, al final. Entonces, ¿qué posibilidades tenían los Alani? Primero colonizamos nuestro mundo, luego nuestro sistema estelar. Luego hace mucho perdimos nuestra galaxia. La llamamos la Vía Láctea Zebit. Miró brevemente a sus dos tenientes. Simplemente lo llamamos la galaxia. Él admitió que es algo raro que lo llames así por las secreciones de los mamíferos. Y supongo que también llamas a tu mundo natal los planetas. La gran pirámide, respondió al capitán Zebit, que parecía un poco insultado, y dijo, tu estrella es la estrella. Respeta a tus mayores, muchacho. La humanidad ha estado dando nombres majestuosos a las cosas de la UNM desde antes de que tus antepasados se arrastraran desde la sopa primordial. El capitán Alani estaba a punto de dar una respuesta mordaz en la línea de que tú, la especie está muerta, y eres una triste excusa para un monumento, pero decidí no hacerlo. Los libros de historia no lo verían con buenos ojos si pasara su tiempo con el artefacto más grande jamás descubierto, intercambiando insultos infantiles. Me disculpo, oh, gran reliquia de nuestra raza muerta hace mucho tiempo. Se postró ante la estructura negra haciendo alarde de adorarla. Por favor, otorga a mi humilde especie tu gran y divino conocimiento. La pirámide dijo sin rodeos, y deja tu idolatría. Muchas religiones humanas menosprecian ese comportamiento. Sé que el capitán Clev tenía las piernas sucias por arrodillarse y su uniforme, cubierto de arena, se levantó con tanta dignidad como pudo. Salvage, y se sacudió rápidamente el polvo. Ahora, ¿dónde estaba? La pirámide, murmuró. Oh, sí, la sociedad eterna. Antes de nuestro fin inevitable, la raza humana era poderosa. Las leyes de la física se inclinaron ante nosotros, aunque nunca se romperían, y nuestra gente estaba al borde de la verdadera y absoluta iluminación. Una ascendencia, supongo. ¿Podrías llamarlo a qué ascendiste?, preguntó al capitán Zebit. Notó, con aprobación, que sus dos tenientes habían comenzado a grabar su conversación. El teniente Casal también estaba, hablando apresuradamente, tomando notas en su transcriptor. ¿Qué podría ser más grande que lo que eres ahora? ¿Y el microorganismo?, le dijo al otro. Evoluciona, ¿qué quieres decir? La pirámide se rió para sí misma. Mal. Disculpas, fue una broma en los siglos que llevaron a la ascensión, una forma de burlarse de aquellos entre nosotros que creían como tú. El capitán Clev todavía no estaba más iluminado por esto en cuanto a la ascensión en sí misma. La pirámide, con todo su conocimiento alienígena y esotérico, parecía genuinamente insegura de cómo describirla. ¿Tiene su especie de religión, un dios quizás? El teniente Tli le mostró su colgante, religioso, hablando apresuradamente de los principios de su fe. Un simple si hubiera sido suficiente. La pirámide respondió, su dios es real, señor, pero no en la forma que usted piensa. Cuando la raza humana entró en las torres de conversión de materia, sus cuerpos físicos se desintegraron al convertirse en criaturas de energía pura. Mi gente se convirtió en dioses para todos los propósitos realistas, hijo, omnipotentes en un mundo como este. El teniente Casal exclamó indignado. ¿Sabes cuántas civilizaciones muertas hemos visto?
¡Cuánta barbarie! Nos hizo mi especie antes de colonizar las estrellas y los planetas. ¿Por qué los humanos no detuvieron todo esto? ¿Por qué no hacen nada para beneficiar a las bacterias en su mundo? La pirámide respondió suavemente. Había pasado milenios pensando en esta conversación exacta. Precisamente la omnipotencia deja a uno con una sensación de apatía, porque si puedes hacer todo con facilidad, ¿por qué hacer algo? El universo ya es tal como la humanidad lo quiere. La superficie de la pirámide comenzó a cambiar, una pequeña sección circular de ella brillando verde y desapareciendo lo que había detrás. De ella nadie podía decirlo porque no se escapaba luz a través del agujero cuando el teniente Teal'c corrió hacia la abertura y apuntó su luz hacia ella. Estaba decepcionada y confundida porque había descubierto que ninguna luz podía pasar adentro. Por eso me pusieron aquí. La pirámide continuó sin importarle mucho los experimentos de las hormigas, deambulando por su base. Soy un supervisor, un observador, el portador del manto del precursor. La pirámide brillaba intensamente mientras explicaba. Su misión crítica en nuestro tiempo, la humanidad estaba sola. Intentamos encontrar otra vida en la galaxia, pero fallamos en cada paso. Ni siquiera tuvimos la suerte suficiente de descubrir ruinas para elegir. El universo estaba muerto antes de que llegáramos. Y entonces, nuestro último acto antes de la ascensión fue asegurarnos de que no fuera lo mismo después de que nos fuéramos. Para crear vida entre las estrellas, la vida le preguntó al capitán Cebit, incluido el Elani. Oh, sí, dijo la pirámide. Ya teníamos suficiente infraestructura colonial, que sembrar ciertos mundos era bastante simple, pero vigilarlos. Ninguno de los ascendidos habría tenido el deseo. La pirámide humana, aunque el capitán Cebit no estaba seguro de si era un humano en sí o solo un burdo facsímil de uno, claramente lo hice. Me ofrecí voluntario para quedarme, explicó aclarando un gran trato para el capitán. Para pastorear a tu especie y a las otras que seguramente has encontrado para que puedan seguir nuestros pasos y evitar nuestros errores. Estamos solos, capitán Cleve. Informó a la pirámide, todas las demás civilizaciones que hemos encontrado están destruidas. El gran filtro las atrapó a todas. ¿Tiene la pirámide? Preguntó. Una pena, quise revisar tu cúmulo estelar a principios de la próxima década, pero he estado demasiado ocupado inspeccionando las especies en el otro extremo de la galaxia. La humanidad nunca me diseñó para vigilar. Tanto espacio tenías, compañeros. Entonces, Cleve preguntó a otras pirámides con fuerza. La pirámide se lamentó, se quedaron en silencio uno por uno, incluso nuestra tecnología, por grandiosa que sea. No es infalible y ahora parece que todo lo que me queda eres tú. Nosotros, Cleve, preguntó. ¿Nos tienes para qué llevar el manto? Dijo la pirámide como si fuera obvio asumir la tarea de ser pastores de la galaxia. El teniente Tele mostró a su capitán lo que la reliquia humana le había dado. Puede que te dé un caché de datos, explicó la pirámide como un regalo a tu amable teniente. Tle pisó tentativamente. Adelante, listo para recibirlo. Él y su capitán ansiaban el conocimiento. Realmente tengo que agradecerles por llegar tan pronto. ¿Con cómo le fue a su raza la última vez? Verifiqué con la guerra entre el cinturón de asteroides y el gobierno planetario. No tenía muchas esperanzas de que llegaran tan lejos. Gracias. El capitán Cleve dijo realmente gracias. Este caché de datos, cualquier conocimiento que puedan darnos, será útil. Entonces úsenlo. La pirámide ordenó. Tengo una de dos opciones para el Elani. Una sección circular de la superficie de la pirámide comenzó a brillar verde. Después de unos segundos desapareció nada más que oscuridad. Vino del otro lado, el teniente Tle sacó una linterna y la alumbró en la abertura, pero se dio cuenta con sorpresa de que ninguna luz podía iluminar nada en el otro lado. Era como si estuviera mirando fijamente al centro de un agujero negro. Si lo solicita un caché de datos, contendrá nuestro mayor avance científico, el secreto de la ascensión. Los Alani podrían convertirse en dioses. Entonces dánoslo, dijo el capitán Cebit. Usted, no es necesario que me lo vendas, pero hay una trampa, explicó la pirámide. Murmuró algo sobre que siempre sería una trampa. Olvidaste, capitán Cebit. Nosotros los humanos somos dioses. Ahora es el universo. Algo mejor para nuestra existencia. Es la vida menos cruel para la especie que creamos. Tu especie nunca volvería a carecer de nada. Eso es cierto, pero ¿a qué precio? El capitán Cebit miró a sus lugartenientes. Eran claramente inferiores en rango diferido.
La decisión es suya. Darás este salto y dejarás de lado todo propósito mundano, a favor de un estado eterno de absoluta indiferencia, ¿o lo harás? No, ¿qué pasa si lo hacemos? Cleve preguntó qué harías. Después de eso tendría que continuar con mi deber. La pirámide le dijo defender el manto del precursor y garantizar la seguridad de las pocas civilizaciones que quedan en esta galaxia, pero con mis sistemas tan viejos como son y el número de mis cargas disminuyendo con cada década que pasa, dudo que pueda soportar Centinela. Mucho más tiempo tu raza, mi buen capitán. ¿Podría ser el último en hablarme? ¿Y qué entonces no sé la pirámide? Admitió con suerte de mi lado otra especie me contactará. Les presentaré. La misma elección. ¿Qué elección? El capitán Cleve preguntó. ¿Cuál es la otra? Opción, no recibes nada, dijo la pirámide. Me vaporizo, dejo mis deberes a ti y a tu especie. Y rezo a mis parientes ascendidos para que la especie Elani tenga lo necesario para asumir la carga de mi manto. Realmente lamento dejarte tan pronto, pero he estado de guardia durante 100 milenios. Es todo lo que puedo hacer para seguir con vida después de tanto tiempo. Por favor, si ten piedad de permitir que un viejo centinela tome su descanso final. El capitán Cleve parpadeó, jugueteó con sus garras por un momento. Teniente Cal preguntó su llamada, señor, dijo el teniente. Tolly, estoy fuera de rango, el arqueólogo admitió, todavía esperando ansiosamente por la enigmática abertura que hace, señor. Bien, me remito a la flota triple E en la tumba de los insectos. Cevit concluyó, y lo remitirá a alguien más también. Y luego a alguien más podría tomar algunos meses. Pero si me preguntaras qué creo, él agitó sus garras hacia la pirámide. Yo digo que no tiene sentido vivir la vida sin luchar, sería hueco vacío, tal vez. El comando triple E o alguien más tomará una decisión diferente, pero si fuera por mí rechazaría tu oferta, ¿no es? Derecho a envidiar a Dios notable, dijo la pirámide, durante 100.000 años de guardia. Ninguna especie ha rechazado nunca esa oferta, tú. Los Rani son verdaderamente especiales. Toma mi manto, niños, un pequeño lanza. Del tamaño de la cabeza del teniente Tolley, apareció por la abertura, la recogió a toda prisa. Adiós, la gran pirámide. Empezó a brillar con luz verde, lo que el capitán Kevich gritó no, ahora no. Pero era demasiado tarde, en cuestión de segundos el último humano real había desaparecido, su gran volumen se había ido solo. Quedaba una huella en el suelo donde la enorme pirámide una vez estuvo alta. Yo te digo que ahora Cleve cayó de rodillas, abatido por haber desperdiciado la única oportunidad de su especie de ser Dios. Realmente no podía haber esperado tanto tiempo más. Nos dio algo al menos. El teniente Tli lo tranquilizó caminando y mostrándole la esfera que tenía en sus manos. Su superficie era perfectamente reflectante e impermeable a cualquier método que los Elani pudieran usar para destruir la triple I. No te despedirá. La esfera empezó a brillar justo en ese momento y una línea de texto apareció en su superficie. Por extraño que parezca, estaba escrito en el estándar de mandato. Los deberes y obligaciones del manto del precursor. Se leía: presione aquí para saber más, unos meses, para contactar a triple E. Comando, el teniente Kerr le preguntó arrodillándose junto a su capitán. Ese no es el momento. Para un antiguo como esa pirámide, señaló la esfera, si me preguntas. Capitán, no creo que haya evitado llevar la decisión a la cadena superior porque quería dejar ir sus cargas mundanas, razonó. Creo que solo tenía miedo de que hubieran tomado la elección incorrecta. Presionó donde se le indicó y un panel de texto holográfico apareció sobre la esfera. Tomó la decisión correcta. Capitán. Kral tomó suavemente la esfera y comenzó a leer: los hombres mortales no están destinados a jugar a ser Dios.